Un saludo. Estamos como de costumbre en las calles de Barquisimeto para hablar sobre World of Darkness. El video de hoy se enmarca en el proyecto que inicia con la trilogía de lore de Venezuela en World of Darkness. Una serie de videos los cuales exploran el lore regional de cada uno de los países de América Latina en World of Darkness. Y como lo prometí, hoy hablaremos del lore de Uruguay en World of Darkness. Este video va a tener 3 partes. En la primera parte vamos a explorar esos manuales donde se menciona expresamente Uruguay. En la segunda, vamos a explorar esos sucesos netamente canon, donde no está involucrado directamente Uruguay, pero sí lo afectan. Y la tercera parte va a intentar sistematizar toda la información de las 2 partes previas. Comencemos entonces. Primera parte, Uruguay en World of Darkness. Uruguay es mencionado expresamente en World of Darkness en 2 ocasiones. En una, en la Guía de los Anarquistas, y la otra en A World of Darkness. Ambos son manuales de segunda edición. En la Guía de los Anarquistas se nos dice que Uruguay es un dominio netamente Giovanni. Es el clan Giovanni quien ejerce poder directamente en todo este país. En A World of Darkness, segunda edición, se nos dice que Uruguay es un país donde el 85% de su población es blanca. Es una especie de Europa en Latinoamérica. Se nos dice además que el lugar está lleno de toreadores, y los toreadores de la camarilla habían gobernado Uruguay durante todo el siglo XX. Sin embargo, no entienden en qué momento el clan Giovanni comenzó a ganar tanto poder. Actualmente, el clan Giovanni es el dueño de facto de Uruguay. Son ellos quienes deciden todas las políticas de allí y son ellos quienes están detrás de cada una de las empresas uruguayas. Pero pese a lo que podamos creer en primera instancia, los Giovanni no gobiernan Uruguay con una mano de hierro. De hecho, gobiernan con una mano muy suave. Cualquiera puede hacer lo que desee en Uruguay. Puedes cazar, puedes crear gules, puedes crear chiquillos, siempre y cuando respetes principios básicos. Uno de ellos, obviamente, es la mascarada. Y el otro es no hacer nada que afecte directamente el poder del clan Giovanni. Esto es lo único que se dice expresamente de Uruguay en World of Darkness. Segunda parte, las tormentas que afectan Uruguay. Esos 2 manuales en los que se menciona Uruguay, A World of Darkness y la Guía de los Anarquistas, son manuales de segunda edición, centrados en los años 90. Ahora debemos entender a Uruguay en 20 años y en el B5. En el B20 nunca se nos menciona expresamente Uruguay. Sin embargo, en el Beckett Jihad Diary hay un suceso que sin duda afecta al país. La noche eterna. El clan Giovanni pasa a ser un clan moribundo, casi extinto, refugiado en sus pequeños dominios en Europa. El replegarse los Giovanni a Europa deja a Uruguay sin cabeza, puesto ya no hay quien ejerza directamente poder sobre el país. Llegamos entonces al siglo XXI, al Vampiro la Mascarada quinta edición, al B5. En el B5 se nos va a hablar del clan Hécata, en un manual llamado Call of Blood Gods que aún no ha salido. Lo poco que sabemos hasta ahora del clan Hécata es que es una especie de unión nigromántica. Es la unión de cada uno de los nigromantes en un solo clan, los Giovanni, los Amedi, los Heraldos y los Capadocios. Este clan Hécata va a jugar un papel fundamental en Uruguay, específicamente los Amedi. En Uruguay, por las cercanías con Brasil, hay mucha influencia de las religiones afrodescendientes como el candombe o la santería. Tal vez son los Amedi, detrás de este clan Hécata, quienes intentan reconquistar todo Uruguay. Claro está, no hay nada que sugiera esto que acabo de decir. Llegamos entonces a la tercera parte, Uruguay nocturno. Desde la colonia es el clan toreador el cual está detrás de Uruguay. Eso no es de extrañar viendo las hermosas construcciones del país. Pero en el siglo XX los Giovanni tomaron el poder. Nadie sabe en qué punto los Giovanni les pasaron por encima a la camarilla. Eso hace que en Uruguay ya no hayan pugnas camarillas contra Sabat o camarilla contra anarquista. Los que gobiernan realmente el país es el clan Giovanni, más allá de cualquier secta. Esto transforma a Uruguay en una zona sumamente interesante, una zona franca, un punto neutral en América Latina a solamente 2 horas en ferry de Buenos Aires, una de las capitales camarilla del mundo. Eso transformaría a Uruguay en una especie de paraíso del exilio, un lugar al que los anarquistas de Buenos Aires, ya sea expulsados o ya sea por voluntad propia, se irían para iniciar una nueva no vida. También muchos desertores del Sabat chileno encontrarán refugio en Uruguay. Esto nos hace de Uruguay una especie de paraíso anarquista, donde tanto los anarquistas expulsados por la camarilla argentina como los anarquistas expulsados por el Sabat chileno pueden ir a encontrar paz en su no vida. Como prueba de esto está la cantidad de luchadores sociales del Cono Sur que encuentran refugio político en Uruguay. Durante todo el siglo XX el liderazgo Giovanni era indiscutido. Todos entienden que quienes realmente gobiernan Uruguay son los Giovanni.
Eso nos hace Uruguay un país muy distinto a sus vecinos de América Latina. Es un país donde el juego es legal, donde la prostitución es legal, y tal vez por influencia anarquista se fue avanzando muy velozmente en políticas sociales. Tal vez ese liderazgo Giovanni indiscutido es lo que lleva al pacto entre partidos que hay en Uruguay. Todos los partidos saben que el proyecto es Uruguay, más allá que los pequeños proyectos de cada uno de esos partidos. Ese pacto tácito entre multitud de opiniones gobernados por los Giovanni hace que Uruguay sea tal vez uno de los sitios más plurales. Los anarquistas que provienen del Sabat, los anarquistas que provienen de la Camarilla, los Giovanni, incluso la misma Camarilla, todos pueden reunirse en una sola mesa a negociar y hablar. Eso hace que los anarquistas uruguayos sean más pragmáticos, que estén dispuestos a hablar y a negociar lo que haya que negociar para mejorar las cosas. También Uruguay será el hogar para los anarquistas idealistas, para esos brujos idealistas que desean refugiarse en la Suiza de América Latina. Los anarquistas que desean luchar, que solo quieren guerra, que solo tienen odio y resentimiento, verán su paraíso en Venezuela. Pero los anarquistas que realmente quieren algo tangible, que están dispuestos a negociar con quien haya que negociar para mejorar las cosas, ven su refugio en Uruguay. Cabe hacer un paréntesis y preguntarnos, ¿cómo se distribuyen estos vástagos en Uruguay? Uruguay es un país de muy pocos habitantes, cerca de 3 millones más o menos, y la mitad de esos habitantes se encuentra en todas las ciudades de la costa. Es en todas esas ciudades costeras, Punta del Este, Montevideo, donde los hijos de Caín encontrarán refugio y dominio. Paralelo a esto, las ciudades más pequeñas, más adentradas al continente, como Salto, casi no tendrán actividad vampírica. Tienen muy pocos habitantes para que comunidades de vástagos se asienten allí a vivir su nueva vida en paz. Esto no hace imposible que estas ciudades sean habitadas por vástagos solitarios o por pequeños grupos, quienes las entiendan como sus pequeños feudos privados. Entramos entonces al Uruguay del siglo XXI, la Uruguay de Pepe Mujica, la Uruguay rockstar de la izquierda, la Uruguay que se sumó a las revoluciones latinoamericanas. A inicio del siglo XXI el clan Giovanni consigue la noche eterna y con ello el clan es casi diezmado por completo. Esto deja a ese pacto uruguayo sin cabeza. Sin los Giovanni, son los anarquistas quienes toman formalmente el poder de Uruguay. Pero los anarquistas uruguayos, a diferencia de su contraparte venezolana, entienden que son ellos ahora quienes ejercen el poder. De allí que intenten preservar Uruguay tal y como estaba con los Giovanni, que intenten preservar esa pluralidad, que intenten preservar ese refugio para todos los anarquistas a nivel mundial. Eso quiere decir que tanto esos anarquistas pragmáticos como esos anarquistas idealistas encontraron una forma de mantener la pluralidad de Uruguay, encontraron una forma de mantener ese paraíso de haz lo que quieras, siempre y cuando no jodas a los demás que mantenían los Giovanni. Los vástagos uruguayos mantienen el pacto. Podríamos concluir que las principales ciudades uruguayas son gobernadas por una especie de asamblea, nada de varones, y allí todos los vástagos y todas las voces son escuchadas y deciden entre todos. Eso hace que las tramas uruguayas sean sumamente políticas. Dentro de esa asamblea hay uniones, hay traiciones, hay coaliciones y hay alianzas. Todas para buscar dominar la asamblea y con ello dominar Uruguay. Ningún vástago solo puede dominar Uruguay por la fuerza. Esto al tiempo que poco a poco el clan Écata intenta conquistar Uruguay nuevamente. Ya veremos si esa asamblea anarquista puede resistir cada una de las embestidas de los nigromantes, intentando reconquistar lo que les pertenece. Y esto ha sido todo de Uruguay Nocturno. Confieso que no sé cuál será el siguiente país que vendrá en esta serie de videos. Los invito a dejar en la caja de comentarios de qué país desean escuchar todo su lore en Mundo de las Tinieblas. Por ahora entonces me despido, un beso a todos, gracias por escuchar, chao chao.